Muchísimas hablando, gracias. y hemos Seguimos visto con como más experiencia el información. 5503 que parecía o es de pronto la base de una posible política económica. Ese decreto se ha abrogado, pero muchos dicen que al parecer no se ha abrogado y sigue en vigencia, aunque por debajito, como decimos popularmente. Y Hermano me hacía Horacio, muy buenos reflexionar en lo siguiente, Ramiro, para poder responder a tu pregunta, porque tiene mucho que ver. El común denominador de Bolivia ha sido tener una élite empresarial que nunca ha querido construir un Estado. Es una élite empresarial que a lo largo de la historia siempre basa su poder económico en la exclusión de la mayoría de la población boliviana y en tener un Estado mínimo o pequeño, porque tener un Estado fuerte, robusto, va en contra de sus intereses. Por eso no se llega a constituir como una burguesía, porque la burguesía, ¿no? Son los grandes empresarios, los dueños del poder económico, pero que tienen un interés real, innato, de construir una nación, construir un Estado. Pero lamentablemente el común denominador en Bolivia siempre ha sido una élite empresarial que no se conforma en burguesía, que trata de aprovecharse del desregulamiento, ¿no? Para hacerse más ricos. Y esto me trae a pensar lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del gobierno de Rodrigo Paz? La naturaleza del gobierno de Rodrigo Paz justamente está en esta élite empresarial. Rodrigo Paz, en la improvisación, le cae el poder prácticamente de la nada. Él no se veía como un candidato potencial que iba a llegar a la presidencia. Comienza yendo a Santa Cruz, reuniéndose con la CAINCO, con la CAO y prácticamente negociando y otorgándole a esta élite empresarial que ahora está arraizada en Santa Cruz todas las condiciones para que ellos sean el soporte fundamental de su gobierno. Tenemos que tomar en cuenta, Ramiro, que como país, el año 1825, cuando nace la República de Bolivia, nosotros teníamos, y esto es un dato creo que esclarecedor, nosotros teníamos 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio. En 200 años hemos perdido la mitad de nuestro territorio. Ahora tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados. ¿Y por qué lo traigo a colación este dato que creo que es fundamental? Porque ningún otro país en el continente ha perdido la mitad de su territorio. Hemos perdido territorio 2 veces con Brasil, con Chile, con Perú, con Argentina, con Paraguay. Nuestra situación geográfica siempre ha sido un problema muy serio para nosotros, pero quienes estaban a cargo, ¿no? de nuestro país durante 180 años antes de que entre el presidente Evo Morales al poder, nos dejaron un país, como les reitero, con la mitad del territorio perdido, con una economía mínima, ¿no? Solamente estábamos detrás de Haití en todos los indicadores sociales y económicos, ¿no? Una pobreza extrema de casi el 40% de la población, una pobreza moderada de casi el 67% de la población, ¿no? Ese es el país que estas élites empresariales han construido durante 180 años. Como les reitero, estas élites empresariales basan su poder económico en la exclusión de la mayoría de la población y en la no construcción de un Estado nacional. Y esa es la gran diferencia que hace el presidente Evo el año 2006, porque logra hacerse cargo de los cimientos, ¿no? de la generación del excedente económico, que era principalmente el tema de el gas, ¿no? Nacionaliza, nosotros hemos tenido 3 nacionalizaciones, ¿no? El año 1936, el año 1969 y el año 2006. Las dos primeras nacionalizaciones, si bien fueron importantes, ¿no? Pero no lograron crear las condiciones para que el Estado pueda tener una robustez económica. En cambio, el año 2006 eso se conforma, ¿no? Con la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Por primera vez en nuestra historia se constituye un Estado nacional. Y este dato que hablaba Roberto es fundamental.
de 1.700 kilómetros de carretera que teníamos el año 2005, el presidente Evo Morales deja un país con casi 6.500 kilómetros de carreteras asfaltadas. Es decir, en 180 años, esta élite empresarial apátrida que nunca le preocupó en construir infraestructura, crear un mercado interno, tener un país fuerte, porque eso no les interesa, ¿no? Y eso lo vamos a hablar ahora con el gobierno de Rodrigo Paz. Nos dejó 1.700 kilómetros de carreteras asfaltadas y el presidente 6.500 kilómetros de carreteras asfaltadas. Por eso Roberto nos decía que para llegar a Potosí o para llegar a Tarija tardabas un montón de tiempo porque no había las carreteras. Ahora ya no es así, ¿no? Entonces, este contexto que te doy, Ramiro, creo que es muy importante porque nos hace comprender la naturaleza de esta élite empresarial, ¿no? Que siempre se ha caracterizado por eh, saquear los recursos naturales del país, ¿no? Tenemos ahí la clara demostración de Simón Patiño, que hasta 1952 era o estaba entre los 10 hombres más millonarios del mundo, ¿no? Hasta 1952 que se nacionalizan las minas, pero esa riqueza no llegaba al país, ¿no? En 1952 se realiza la Revolución Nacional, un movimiento popular de masas, pero que es traicionado por Paz Estenssoro cuando en 1956 permite aplicar la política económica designada por la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos creo que es un factor fundamental también para poder entender al país. La intervención que siempre ha tenido Estados Unidos ha sido fundamental en la estructuración de el país que tenemos actualmente. Y por eso les reitero, en 1956, la política económica que se instaura en el país fue traída desde Estados Unidos, ¿no? Por eso se da la gran traición a la Revolución del 52 y actualmente está pasando lo mismo, ¿no? La historia lamentablemente se repite, ¿no? Porque con el decreto 5503, y ahora vamos a aterrizar al gobierno de Rodrigo Paz, justamente era un decreto supremo que expresaba los intereses de Estados Unidos, ¿no? Yo por eso siempre hablo de que es muy importante seguir de muy cerca qué es lo que pasa en Estados Unidos. Y ahorita tú tienes un imperio, ¿no? En decadencia, ¿no? Un imperio que, como todos los imperios que han caído, siempre muestra su cara más violenta antes de caer, ¿no? Estás hablando de un país con una deuda de casi 37 trillones de dólares, un país como Estados Unidos de que ya no tiene esa capacidad industrial que tenía hace 50, 70 años, un país que prácticamente se fundamenta en la capacidad de la impresión de los dólares para, ahorita solamente es un poder geofinanciero, y en la otra parte tienes China, que prácticamente es la fábrica del mundo, es un país que ha logrado crecer los últimos 30 años de una manera tan importante que Estados Unidos lo ha dejado relegado, ¿no? ¿Y por qué traigo a colación el tema de Estados Unidos? Porque el decreto 5503, que ha sido abrogado, ha sido diseñado en Estados Unidos, ¿no? Les comentaba el tema de la política de Estados Unidos con la Revolución del 52. En 1956 se aprueba el Código Davenport, ¿no? Y Sergio Almaraz, un intelectual de primera, denuncia y dice, este código del petróleo, el Código Davenport que ha sido aprobado en Bolivia, ha sido redactado en Estados Unidos. Y es exactamente lo mismo que ha pasado ahora, por eso la historia se repite, porque ese decreto 5503 ha sido redactado en Estados Unidos, incluso hasta con temas de las palabras, incluso no estaban bien escritas, o sea, incluso ha sido una copia del mismo modelo o de la misma creación legal en Ecuador, en Argentina, y el 5503 era un insulto a la soberanía del país, ¿no? Porque prácticamente estaba destruyendo todos los cimientos que había permitido que en los 14 años de la gestión del presidente Evo Morales hayamos tenido un país que crecía con un 5% anual en relación a su PIB, ¿no? Era el país que más crecía a nivel continente, ¿no? Y la idea con el decreto 5503 era justamente
terminar de destruir lo que lamentablemente Luis Arce, con el tema de la corrupción, con el tema del mal manejo del Estado, comenzó, ¿no? Y bueno, Rodrigo Paz con el 5503, la idea era destruir. ¿Y qué tenías que destruir? Tenías que destruir el modelo, ¿no? Prácticamente constituido donde la deuda no estaba presente, sino tenías empresas públicas estatales que eran las grandes generadores de dólares que el país ha tenido durante los últimos 20 años, ¿no? Samuel Doria Medina, y les pongo este ejemplo para que podamos entender el 5503, el año 91, si no estoy mal, antes de que sea ministro de Estado, escribe un texto, ¿no? Y él plantea el método Bonsai. El método Bonsai es un texto que lo pueden encontrar en internet, y porque es el modelo que ahorita se está aplicando. Te decía de que tienes que dejar de financiar a las empresas públicas, ¿no? A las empresas estatales, y todo tiene que pasar al sector privado. El sector privado es el que tiene que llevar las riendas de la economía nacional. Y eso era el 5503, ¿no? Tenías un artículo específico que te decía, el Banco Central de Bolivia va a dejar de financiar a las empresas públicas. Pero con la abrogación del decreto 5503, no es que esta idea que tiene Samuel Doria Medina, el ministro de Economía Espinosa, el ministro de Hidrocarburos Medinaceli, el ministro de la Presidencia Lupo, ellos tienen la idea de que las empresas estatales tienen que desaparecer. Ese es el interés. Si bien se abroga el decreto 5503, pero inmediatamente, ¿no? Se aprueban cuatro decretos supremos, el 5516, 5517, 5518, 5519. Y es algo que la población no ha logrado entender. Se quedaron en que se abrogó el 5503, pero a mí lo que me preocupa, y haciendo una lectura minuciosa del 5516 y el 5517, es que el país está yendo a un camino de la privatización de todo su riqueza nacional, ¿no? El 5516, si bien en teoría ha sido elaborado con la Central Obrera Boliviana, lo dudo mucho, ¿no? Porque el 5516, y esto es muy importante que la población pueda comprender, tiene un anexo, es el anexo uno. Y el anexo uno te dice de que en 6 meses, ¿no? Es decir, a partir de julio de este año, los precios de la gasolina y el diésel van a estar en función del precio internacional del petróleo, por una parte, ¿no? El tipo de cambio en función de la devaluación que va a tener nuestra economía nacional y otros costos logísticos. ¿Esto qué significa? Que de aquí a 6 meses, te lo dice el 5516 en su anexo uno, pero si bien es un poco complicado encontrar porque este gobierno se ha encargado de ocultar este anexo, te lo dice claramente, ¿no? En 6 meses, ¿no? El precio de la gasolina y el diésel va a ir fluctuando en función del precio internacional del petróleo y en función del tipo de cambio. Entonces, el precio de 9.80 del diésel y 6.96 de la gasolina va a cambiar, va a subir, ¿no? Y además esto está muy relacionado con el decreto 5517, ¿no? Que te dice claramente en ese decreto que en 6 meses va a ser el sector privado quien se va a encargar de la distribución y comercialización de la gasolina y diésel, ¿no? La Constitución Política del Estado te dice claramente que quien tiene el control y el monopolio de toda la cadena hidrocarburífera, incluida la comercialización, es YPFB, pero con este decreto supremo, ¿no? Te está diciendo que en 6 meses va a ser el sector privado que se va a hacer cargo de la importación y la comercialización de la gasolina y diésel y va a tener un precio que va a ir fluctuando en función de lo que diga la NH cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses va a haber un cambio en el precio de la gasolina y diésel. Y esto es muy preocupante porque el mismo decreto 5516, si bien respeta un bono que han creado, que es el bono Pepe, que para mí es un insulto a la economía nacional, porque te está dando 450 bolivianos a la población más necesitada, a la población más vulnerable, les estás dando migajas, no tienes una política de empleo, de contención de crisis económica, no tienes nada de eso, ¿no? Y
Por el contrario, ¿no? Como tú eres un gobierno proempresarial, tu interés es entregar el negocio de la gasolina y el diésel al sector privado, ¿no? Y justamente la asociación de surtidores, porque lamentablemente no logran comprender, porque no han leído el anexo 1 del decreto 5516, entró en protesta porque decía, nosotros ya queremos importar, si nos van a dejar importar la gasolina y el diésel, nosotros ya queremos importar, y el gobierno les ha dicho, no señores. La modalidad de importación va a ser una modalidad que existía en los años 90, que YPFB licitaba por bloques. Había el bloque occidente, el bloque oriente, y los empresarios privados importaban la gasolina y el diésel, ¿no? Bajo licitaciones públicas. Entonces, ese va a ser el modelo que de aquí a 6 meses se va a instaurar, ¿no? Y con esto empieza la privatización de la empresa más importante que tiene nuestro país, que es YPFB. ¿Por qué? Porque el sector privado para importar gasolina y diésel, ¿qué necesita? Necesita infraestructura en términos de ductos, de almacenamiento, y actualmente la única empresa que tiene esas condiciones es YPFB. Y va a pasar exactamente lo mismo que pasó en los años 90. Seguramente se van a privatizar el tema de las refinerías, ¿no? Porque eso ya ha pasado. Entonces es un modelo que ya lo conocemos y ya conocemos los resultados, ¿no? En los años 90, por 20 años, desde el año 85 hasta el 2005, el modelo neoliberal ha traído las condiciones para que el país tenga los peores indicadores en materia económica y social, y es este modelo, ¿no? Del gran empresariado nacional, de estas élites empresariales, el que se está instaurando, ¿no? Y como les digo, ellos están tan seguros de que lo que tiene que pasar en el país es cerrar todas las empresas estatales y que sea el sector privado que se haga cargo de toda la economía nacional, Ramiro. Con eso podríamos empezar un poco ya para ir aterrizando el modelo económico que te propone Rodrigo Paz. Este modelo económico que el gobierno está emprendiendo, y en verdad llama la atención cuando tú dices, haciendo referencia a los decretos 55, 16 y 17, que va a haber un proceso de privatización, y uno de ellos va a ser yacimientos petrolíferos, cuando implemente este modelo de los años 90 y comiencen a importar combustible los privados para tener seguramente precios diferenciados. Es decir, Horacio, tú señalas que el precio del combustible va a seguir modificándose, no va a ser el precio que referencialmente nos ha dado el gobierno, puede costar más seguramente. Muchos apuntan a que el decreto supremo 5503 continúa vigente pese a estar abrogado. ¿Tú consideras que esto es verdad con la implementación de otros decretos y otros que seguramente pueda implementar el gobierno? Por un lado, estimado Horacio, va a haber una fluctuación de precios permanente en los combustibles. ¿Qué otros elementos de la economía de Bolivia pueden seguir siendo modificados? No lo digo yo, ¿no? Lo dice justamente este decreto 5516 en su anexo 1, por eso digo a la población, busquen, lean, lo van a encontrar en internet, y te dice claramente, ¿no? En 6 meses, y eso va vinculado con el decreto 5517, en 6 meses es el sector privado que se va a hacer cargo de la importación de combustibles, y el precio del litro de la gasolina y diésel va a estar en función de 3 elementos. Reitero, el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio existente en ese momento y el tema de costos de transporte, costos logísticos, el impuesto especial directo a los hidrocarburos, el margen de ganancia mayorista, el margen de ganancia minorista, es decir, el precio, la NH cada 3 meses lo va a modificar, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque vamos a tener una economía, ¿no? Con unos precios en los combustibles exageradamente altos. Yo parto de un análisis en el cual Bolivia, por la situación geográfica en la que se encuentra, no tiene puertos, está alejado del tema del Pacífico. El Estado necesariamente tiene que hacerse cargo de una parte del costo de la gasolina y diésel, porque si no, los costos, y eso lo hemos tenido en los años 90, ¿no? Antes del año 97, ¿no? Cuando el 99, perdón, se paraliza el precio de la gasolina y diésel, nosotros teníamos los costos o el precio más alto del continente, ¿no? En gasolina y diésel.
¿no? Hay un libro muy interesante que analiza eso de Andrés Solís Rada y te decía claramente que los precios de la gasolina y diésel eran más caros incluso que de Estados Unidos. Y eso se da porque los costos logísticos de transporte para Bolivia se hace muy complicado. Entonces, si tú vas a delegar esa responsabilidad al privado, no te sorprenda que vas a tener un precio tranquilamente de la gasolina en 10, 11, 12 bolivianos y ni qué decir del tema del diésel. Y además hay un aditamiento que también creo que es importante, ¿no? Que el precio del GNV, que es el gas natural vehicular, va a estar estipulado, ¿no? En función del precio de exportación del gas en un 50% como un tope. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros vendemos a Brasil a $6 el millón de BTU, el precio del GNB va a estar en un 50% del precio de la exportación, ¿no? Entonces, lo que ahora tú cargas en 2,72 más o menos, después te va a costar $3. Que estás hablando a un tipo de cambio paralelo, estás hablando casi en 30 bolivianos, ¿no? Porque ahí también están queriendo atacar, ¿no? Y posteriormente, seguramente, y eso es casi seguro, después se van a ir con el gas domiciliario, luego se van a ir con el gas industrial, luego se van a ir con el tema de el precio de la electricidad, porque el 71% de la generación eléctrica en el país está en función de las termoeléctricas que funcionan con gas, ¿no? Y seguramente se van a ir con ese precio, es decir, van a levantar cualquier tipo de subvención que es importante para el país. Es importante tener y cuidar y proteger a los sectores más vulnerables para que no tengan unos gastos fuertes con respecto al tema energético. Y otro precio que también se va a modificar va a ser el tema de la garrafa, el tema del GLP, porque ya han comenzado a decirnos de que el precio real de la garrafa debería estar entre unos 100 a 150 bolivianos. Entonces no nos sorprenda que de aquí a 6 meses, de igual manera, el precio del GLP suba, ¿no? Entonces, eso tenemos que estar muy pendientes porque ese es el objetivo de este gobierno. Y otro objetivo es el tema del endeudamiento, Ramiro, ¿no? Mira, con la CAF ya nos han dicho de que van a ser 3.500 millones de dólares que nos va a prestar, ¿no? Y con el BID, ¿no? El presidente del BID estuvo hace unos 10 días, Ilan Goldfang, y nos dijo que 4.000 millones de dólares no, el BID va a prestar a Bolivia, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿valdrá la pena que el país se endeude tanto? ¿Por qué o cuál es el interés de querer endeudar tanto al país? Porque el tema del endeudamiento es el modelo más eficaz de cómo tú puedes controlar y someter a un país. ¿No? Entonces, tanto han criticado de que el presidente Evo Morales tenía el tema de préstamos extranjeros, ¿no? Cuando en menos de 2 meses, entre los 4.500 millones del BID y 3.500 millones de la CAF, tienes 8.000 millones de dólares que el país está endeudando en 2 meses. 8.000 millones de dólares, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que el BID es el mayor acreedor del país, ¿no? Ahorita prácticamente con los 4.500 millones de dólares vamos a deber al BID alrededor de 10.000 millones de dólares. ¿No? Porque ya tenemos un saldo actual más o menos de 4.400 millones, tenemos una cosa de unos 100 o 1.000 millones de dólares que no han sido desembolsados porque ya han sido aprobados, más los 4.500 millones de dólares. Estás hablando de que con el BID, solamente con el BID, vas a tener una deuda de casi 10.000 millones de dólares. Pero a mí lo que más me ha preocupado con la llegada del presidente del BID, de este brasilero, Ilan Goldman, es la reunión que tuvo con la CAINCO. ¿No? Esta reunión que ha tenido con la CAINCO no ha sido accidental, ¿no? Porque está en función del modelo que quiere implementar Rodrigo Paz, Samuel Doria Medina, el ministro Espinosa, que es entregarle las riendas de la economía al sector privado. Y el presidente del BID literalmente ha dicho de que de esos 4.500 millones de dólares que va a prestar al país, la mitad va a ir al sector privado nacional. Y como nosotros tenemos un sector privado, una élite empresarial que, como les explicaba al comienzo de mi exposición, no le interesa el interés nacional, ¿no? Esos 4.500 millones de dólares, la mitad, estás hablando de prácticamente unos 2.250 millones de dólares que vaya a parar al sector privado, ¿no? Con las garantías del Estado, eso significa que
prácticamente, porque esto también ya lo hemos vivido, por ejemplo, desde el año 85 hasta el año 97, cuando el Banco Mundial nos prestaba dinero, gran parte de ese dinero que el Estado se hacía responsable iban a parar al sector privado. Y no sé si Ramiro, ahí tú te acuerdas, Roberto, en los años 90 han quebrado más de 12 bancos. Estás hablando que me imagino se deben acordar el Banco Sur, el Videsa, el Banco de Cochabamba. Son 12 bancos que quiebran porque el sector privado implementó un modelo donde el dinero llegaba del extranjero, estos señores abrían bancos con elevadas tasas de interés para que la gente pueda depositar su dinero, luego hacía quebrar al banco, se hacían más millonarios y quien se hacía responsable de la deuda era el Estado. Entonces es un modelo que ellos también, con el tema del banco fácil, es exactamente lo mismo. ¿Por qué creen que Colodro tiene el desenlace fatal que ha tenido? Porque toda esta élite empresarial con el Banco Fácil tenía este modelo, porque es un modelo. Por eso yo le digo, ahora nosotros vamos a tener el modelo económico de Bolivia, de Rodrigo Paz y esta élite empresarial, es la facilización del Estado Nacional, porque va a funcionar como lo que ha pasado con el Banco Fácil. ¿No? Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con el tema del endeudamiento que está teniendo el país, ¿no? Rodrigo Paz tiene la intención de endeudar al país como realmente fuera su objetivo final, ¿no? Y tenemos que preguntarnos cuáles son los intereses que están detrás. Entonces, creo que Ramiro, este tema del endeudamiento y el tema del precio de la gasolina y el diésel y la privatización, o la apertura de la privatización de YPFB, creo que es el inicio de otra vez repetir la misma historia de la implementación del neoliberalismo. Me gustaría apuntar un tema. Eso de los créditos internacionales me parecen sumamente importantes. ¿Qué va a pasar con los bonos sociales que ha sido, por decirlo así, un éxito en el gobierno del presidente Evo Morales? Digo éxito porque llegó a la gente más necesitada. Bono Juancito Pinto, bono Juana Zurduy, el bono que llega a las personas de la tercera edad, el bono para los estudiantes más destacados, y podemos hablar de otros beneficios de carácter social. Y no olvidemos el SUS, el Sistema Único de Salud, con el que muchísima gente se ha beneficiado y actualmente todavía. Esperemos que no vayan a eliminarlo. Entiendo que por ahí habrán de implementar menos recursos para estos beneficios sociales. ¿Qué es lo que nos refieren estos decretos y tú qué percepción tienes de este gobierno en relación a estos bonos y a estos programas sociales, estimado Horacio? Cuando tú tienes un modelo económico que tienes empresas estatales fuertes, ¿no? Como tuvimos durante los 14 años con un YPFB fortalecido, generador de prácticamente entre 5.000 millones de dólares que generaba YPFB anualmente, tenías una empresa nacional de electricidad, ENDE, con mucha robustez, que ha logrado prácticamente cuatriplicar el tema de la generación y distribución de electricidad. Tenías una Comibol que, si bien en el tema minero es bien complicado por la forma de producción que tiene la minería, tenías un Comibol reestructurado, tenías un Entel que se ha constituido la primera empresa de telecomunicaciones del país, tenías un YLB que tenía, para mí, el mejor proyecto, ¿no? Con respecto al tema de la industrialización del tema del litio, ¿no? Es decir, tenías empresas que te permitían o sea, te permitían generar dinero, dólares. Y ese dinero, ¿no? Bajo el sistema de redistribución que implementó el gobierno de Evo Morales, ¿no? Tenías el tema de los bonos sociales que para mucha gente fue muy importante. Pero ¿qué pasa si vas a eliminar todas estas empresas estatales o las vas a llevar a prácticamente que quiebren, ¿no? Ya no vas a tener esa capacidad de generación de dinero como Estado para pagar los bonos. Y esto lo tenemos con un ejemplo clarísimo. Ramiro, en los años 90, ¿no? Cuando se da el proceso de capitalización, ¿no? Las AFPs eran las encargadas de pagar el famoso bonosol.
¿no? A las personas de la tercera edad. Pero como no teníamos dinero, ¿no? En los años 90 las AFPs se han tenido que endeudar, ¿no? Para poder pagar el bono sol. Y algo que me ha llamado mucho la atención, porque eso lo ha hablado el presidente del BID en su llegada, en una de sus intervenciones dice, nosotros vamos a hacernos cargo de la renta dignidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha querido decir de que para pagar el tema de la renta dignidad vamos a endeudarnos, como lo hemos hecho en los años 90? Yo, como te repito, para pagar el bono sol, en los años 90, las FPs, si no estoy mal, el año 96 o 97, han tenido que recurrir al crédito externo para pagar el tema del bono sol. Y tú sabes muy bien que Gonzalo Sánchez de Lozada, el año 2003, como el Estado no tenía recursos, no tenía dinero, ¿no? Trató de instaurar el impuestazo, ¿no? Que era que la gente, cualquier persona asalariada, tenga que aumentar el pago de impuestos, y ahí la gente en febrero se rebeló. Es ese el modelo que te trae el tema del endeudamiento agresivo, ¿no? El tema de que como Estado tengas que depender de la deuda para subsistir, ¿no? Y para eso, obviamente, a las empresas estatales te tienes que deshacer de las empresas estatales, porque si realmente tuvieras un interés nato en que el país funcione, ¿no? Lo que tendrías que hacer es reestructurar las empresas estatales, no eliminarlas, no privatizarlas, venderlas, ¿no? El manejo de Luis Arce ha sido tan malo, ¿no? Que obviamente la población con las empresas estatales le tiene, pues, tiene mucho, no está de acuerdo cómo ha sido manejado principalmente los últimos 5 años, porque es como cualquier empresa, tú una empresa privada, una empresa pública, si la manejas mal, la empresa va a estar mal. Eso es obvio, pero tú, si realmente quieres tener un interés en pro del país, tienes que reestructurar las empresas estatales. Es lo primero que debería hacer el gobierno nacional, pero lo que está haciendo es justamente lo contrario, es decir, privatizar las empresas estatales, ¿no? Y con ello, ¿no? Ya no vas a tener la generación de dinero que como Estado tú necesitas. Entonces lo vas a reducir al Estado a la mínima expresión, como en los años 90, y vas a tener que vivir de la deuda. Ese es el modelo, ¿no? Y algo que también tú has tocado y que creo que es muy importante, el tema del SUS, ¿no? El SUS, el presidente Evo Morales lo implementa, hay mucha población que depende del SUS, incluso el SUS, por lo que yo escucho, es mejor incluso que la caja petrolera, que la caja nacional. Y ahora, ¿con qué nos ha salido el gobierno de Rodrigo Paz? Es que para este año para el SUS le está quitando casi un 60% de su presupuesto. Es decir, le estás cerrando el grifo, ¿no? Para que el SUS muera y obviamente la población, si se enferma, tenga que recurrir al sector privado de la salud, ¿no? Ese es el modelo, ¿no? No hay mucho donde perderse, y quién va a pagar los platos rotos, ¿no? Son los sectores vulnerables, pero principalmente la clase media. ¿No? La clase media es la que va a entrar en un proceso de empobrecimiento, y lamentablemente la clase media es la que está más de acuerdo con lo que se está queriendo implementar con el gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Yo creo que si realmente entendieran de que ahorita la política económica trata de beneficiar a los empresarios, ¿no? Al gran empresario, ¿no? Yo creo que tendrían otro tipo de lectura de la realidad nacional. Entonces, querido Ramiro, el tema de cerrar cualquier manejo estatal, como es el tema del SUS, eso ya también ya está sobre la mesa, ¿no? Le estás quitando un 60% de su presupuesto, y eso te va a llevar a que el SUS no tenga los recursos y con el tiempo tenga que cerrar, y la población ya no va a poder acudir a ese servicio de salud que es inigualable, ¿no? Y va a tener que ir al sector privado de la salud, ¿no? Ese es el modelo, Ramiro. De hoy, así que agradecido contigo. Tu despedida, por favor, Horacio. Querido Ramiro, el agradecido soy yo. Siempre es un gusto estar presente en el programa del presidente Evo, ¿no? La gran pregunta, ¿dónde está Evo? Y bueno, Evo está
en todas las obras, en la estabilidad económica, en el crecimiento que hemos tenido como país. Ahí está Evo Morales. Yo soy un fiel creyente que el país, el modelo que tiene que seguir el país es el modelo de los 14 años. Obviamente ha habido, podemos discutir algunos errores y demás, pero lo que nos ha enseñado la historia es que en los 200 años que tenemos como país, ese modelo de los 14 años ha sido el modelo que ha permitido el mayor crecimiento como país, ¿no? Y ahí está Evo Morales, ¿no? Está en algo que es innegable y por eso le tienen tanto odio, porque en 180 años ellos nunca han podido construir un país, nunca han podido construir un estado. Y ha tenido que ser un indígena que viene del campo popular, ¿no? Quien construya por primera vez en el país un estado, un país, que realmente ha sido un orgullo para todos, ¿no? Y eso es lo que les molesta tanto a esta élite empresarial, porque su modelo de poder económico se sustenta en la exclusión de la mayoría y en la reducción del Estado Nacional. Y por el contrario, tienes un modelo económico que ha hecho todo lo contrario, ¿no? Ha permitido que gran parte de la población tenga un sostén económico por primera vez y por primera vez se ha logrado conformar un Estado-nación. Y creo que de eso tenemos que sentirnos muy orgullosos y tenemos que seguir en esta lucha, ¿no? Para no permitir que nos endeuden y que nos privaticen, Ramiro. Muchas gracias, Horacio. Ahí aprovecho para poner mi charque. ¿Dónde está Evo? Está en la Constitución Política del Estado, la nueva. Está en esas grandes obras de carretera, ¿no? Aquí se ve en esta revista muy bonito, todas las obras que hacía mención también el hermano Roberto, las carreteras que se han construido, las políticas de energía e hidrocarburos, imagínense semejantes obras las que se han hecho, y así podemos ir revisando, por ejemplo, los grandes hospitales en política de salud: hospital en Pando, hospital segundo nivel en Capinota, tercer nivel en Oruro, Corea, hospital norte del Alto, hospital Fray Quebracho Tarija, hospital de Ocurí, hospital de Montero, hospital sur de la ciudad del Alto, hospital Madre Obrera de Yayaga, hospital de Sacaba, Instituto de Medicina Nuclear del Alto, equipamientos con ambulancias, hospital Manuel Asensio Villarroel de Punata, hospital materno infantil de Tarija, y así podemos ir enumerando muchísimos otros, los bonos Juancito Pinto, los juegos estudiantiles, los logros en el sistema de educación, la gran cantidad de ítems que se han distribuido, unidades educativas, algunos, por ejemplo, unidad educativa Isaac Gutiérrez, La Guardia, Santa Cruz, unidad educativa 24 de julio del Alto, semejantes infraestructuras, unidad educativa 1 de mayo en Yayagua, unidad educativa Vallehermoso en Tarija, unidad educativa Tuxupaya en Chuquisaca, y tantas otras unidades educativas inmensas, enormes. La construcción de infraestructura para universidades estatales, el Instituto INSCO de Oruro, el Instituto Tecnológico de Yacuiba, Técnico de Yacuiba, Instituto INSCO Beni, Hospital Manuel Asensio Villarroel en Punata, Instituto Tecnológico en Sinaota, en Ibirgarzama, en Ciencia y Tecnología, el Instituto de Medicina Nuclear, y podemos seguir todas las obras. Ahí está Evo. Y a Dios gracias, el presidente Evo Morales está bien, ya recuperándose totalmente. Así que para el pueblo de Muchísimas gracias.